Continuamos en el curso de Geopolítica. En el módulo 2, el tema 4, la sección segunda. Introducción. Organizaciones terroristas. El terrorismo no es un fenómeno nuevo, pero presenta características novedosas en la actualidad. Una de las principales novedades es que se ha pasado de un terrorismo local o nacional a un terrorismo global o globalizado, que requiere de una respuesta necesariamente internacional. Puede verse una evolución desde el terrorismo de signo anarquista de finales del siglo XIX hasta la aparición de grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico de Irak y el Levante, el EIL o el Daesh, pasando por toda una gama de organizaciones y actos terroristas en distintas partes del mundo. En particular, en los denominados estados fallidos, como Afganistán, Irak, Siria o Libia, el terrorismo ha estado ligado estrechamente con la delincuencia transnacional organizada, aprovechando los recursos obtenidos a través del narcotráfico, el tráfico ilícito de armas o el tráfico de personas. Con motivo de ciertos ataques e incidentes, y en especial desde el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, los estados que conforman la comunidad internacional han expresado su decidida voluntad política de luchar contra el terrorismo y adoptar cuantas medidas resulten precisas con el objeto de poner fin a la comisión de tales actos. Como apunta Alcaide Fernández, junto a la tradicional respuesta basada en los estados y en la adopción en el seno de un puñado de organizaciones internacionales, universales, regionales y subregionales de tratados para la prevención y sobre todo represión de distintas manifestaciones del terrorismo internacional y en la búsqueda de difíciles consensos a través de principalmente de los debates y resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la percepción de la amenaza que en definitiva hoy plantea el terrorismo a la paz y la seguridad internacional ha traído consigo una inusitada acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el reforzamiento institucional de la labor de organizaciones internacionales y la aparición de innumerables foros internacionales alternativos o complementarios a dichas organizaciones internacionales. En este sentido, el Consejo de Europa y la Unión Europea han jugado un papel muy relevante en la ratificación de los convenios multilaterales de Naciones Unidas contra el terrorismo, la promoción de la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el terrorismo, así como el apoyo a las víctimas del terrorismo. En este tema abordaremos la cuestión de la definición del terrorismo y de los actos terroristas, el marco jurídico internacional en la lucha contra el terrorismo, la relación entre el terrorismo y los conflictos armados, la protección y promoción de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, así como las medidas y sanciones contra organizaciones terroristas. Hacia una definición de terrorismo. El primer uso del término terrorismo se dio durante el reinado del terror de la Revolución Francesa, cuando los jacobinos emplearon la violencia, incluyendo las ejecuciones en masa por guillotina, para obligar a tener obediencia al Estado e intimidar a los enemigos del régimen. El uso de este término es controvertido, tiene fuertes connotaciones políticas y suele utilizarse por parte de los gobiernos para acusar a sus opositores. A todo ello, hay que añadir que a día de hoy no se ha adoptado un convenio general sobre terrorismo ni se ha elaborado una definición universalmente aceptada de este fenómeno. Sin embargo, esto no significa que no se hayan definido algunos términos y regulado algunas de estas manifestaciones. Como indicaba el informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional de 1993, ante la dificultad de lograr el consenso sobre una definición genérica del terrorismo, la comunidad internacional ha formalizado una serie de convenios individuales en que se señalan categorías concretas de actos que toda la comunidad internacional condena, sean cuales fueren los motivos de sus autores, y se exige que los estados partes tipifiquen como delito las conductas especificadas, que sometan a juicio o permitan la extradición de los transgresores y cooperen con otros estados para asegurar el cumplimiento eficaz de estas obligaciones. Se puede entender, por tanto, que determinados actos pueden ser calificados como terroristas sin que por ahora se haya podido establecer una definición completa y genérica del terrorismo. Tal y como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podría decirse que la comunidad internacional ha identificado ciertos actos de violencia que generalmente considera constituyen formas particulares de terrorismo. También cabe destacar el informe elaborado por el Grupo Asesor sobre las Naciones Unidas y el Terrorismo, donde se explicaba que aunque no se pretende dar una definición exhaustiva del terrorismo, sería conveniente delinear algunas características generales del fenómeno.
En la mayoría de los casos, el terrorismo es esencialmente un acto político. Su finalidad es infligir daños dramáticos y mortales a civiles y crear una atmósfera de temor, generalmente con fines políticos o ideológicos, ya sean seculares o religiosos. El terrorismo es un acto delictivo, pero se trata de algo más que simple delincuencia. Para superar el problema del terrorismo es necesario comprender su carácter político y también su carácter básicamente criminal y su psicología. Las Naciones Unidas tienen que ocuparse de los dos miembros de la ecuación. Como consecuencia, existen algunas características comunes de los actos y actividades terroristas y además, como veremos a continuación, existen convenios que han ayudado a definir aquel comportamiento, que en todo caso debe ser calificado como acto terrorista. El marco jurídico internacional de la lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo había sido regulada inicialmente por la Sociedad de Naciones en 1937 dentro del marco de la Convención para la Prevención y Represión del Terrorismo. Sin embargo, la regulación de dicha materia ha sido el resultado de un proceso cuyo impulso comienza tras la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, el terrorismo estuvo presente en las conferencias diplomáticas sobre el VIH, en las que se adoptaron los Convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos de 1977. Además, en el seno de Naciones Unidas y otras organizaciones regionales como el Consejo de Europa y las entonces Comunidades Europeas, se comenzó a elaborar un marco jurídico convencional para luchar contra el terrorismo internacional. Desde 1996 se intentó negociar un proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional, el cual quedó incluso tras varios intentos. La mayor parte de los convenios en la materia se aprobaron en la década de los 70 y 90. Aunque nos encontramos ante un marco convencional fragmentado, existe un patrón normativo relativamente homogéneo que se basa en la articulación de obligaciones para la represión de las distintas manifestaciones del terrorismo internacional. Por otro lado, el 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad adopta la Resolución 1373, en la que se incluyen un conjunto de medidas para hacer frente a la amenaza terrorista, el mismo mes en que se produjo el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York. En la actualidad existen 3 convenios y protocolos adoptados por Naciones Unidas que guardan relación con el terrorismo. Y vamos a enumerarlos. A. El convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves. Tokio, 14 de septiembre de 1963. B. La Convención para la Represión de la Captura Ilícita de Aeronaves. En La Haya, 16 de diciembre de 1970. C. El Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil. En Montreal, el 23 de septiembre de 1971. D. El Convenio sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973. E. El Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. F. La Convención para la Protección Física de las y los Materiales Nucleares, en Viena, el 3 de marzo de 1980. G. La Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, en Roma, el 10 de marzo de 1988. H. El Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de detección, Montreal, el 1 de marzo de 1991. Y el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997. J. El Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, en Montreal, el 24 de febrero de 1998, complementario del anterior convenio. K. El Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas emplazadas en la Plataforma Continental, en Roma, el 10 de marzo de 1998. L. El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1999. Y por último, el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de septiembre del 2005. Como indicamos,
Tras el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1373 en el 2001, estableciendo determinadas medidas para la prevención y represión de la financiación de los actos de terrorismo. Posteriormente, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1566 de 8 de octubre de 2004, que instaba a los Estados a que cooperaran con el Comité contra el Terrorismo, su dirección ejecutiva y el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes. Esta resolución formula también indirectamente una definición de los actos terroristas, entendido como actos criminales, incluso contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo. Finalmente, la Asamblea General aprobó la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo el 8 de septiembre de 2006. La estrategia es un instrumento único para intensificar las iniciativas nacionales, regionales e internacionales de lucha contra el terrorismo. Mediante su adopción, todos los Estados miembros acordaron por primera vez un enfoque estratégico y operativo común para luchar contra el terrorismo, no solo enviando un mensaje claro de que el terrorismo es inaceptable en todas sus formas y manifestaciones, sino también decidiendo dar pasos prácticos a nivel individual y colectivo para prevenirlo y combatirlo. Entre ellos se incluyen una amplia gama de medidas que van desde el fortalecimiento de la capacidad de los Estados para afrontar las amenazas terroristas a una mejor coordinación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con la lucha contra el terrorismo. La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y el Plan de Acción anexo se desarrolla en torno a 4 grandes pilares. 1. Hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo. 2. Prevenir y combatir el terrorismo. 3. Desarrollar la capacidad de los Estados miembros para prevenir y combatir el terrorismo y fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas al respecto. Y 4. Garantizar el respeto universal de los derechos humanos y del Estado de Derecho como pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo. En la lucha contra el terrorismo se utilizan, además, otros mecanismos complementarios como la cooperación judicial y policial, el derecho penal, la información o la congelación de los activos que financian el terrorismo. Organizaciones terroristas como actores no estatales. Al definir a un actor no estatal como grupo o organización terrorista, los Estados pueden recurrir a los tratados internacionales antes señalados para contrarrestar las actividades terroristas e incluso algunos Estados han adoptado comportamientos más dudosos, como las llamadas entregas extraordinarias. En concreto, Estados Unidos ha denominado a los grupos terroristas o miembros de dichos grupos como combatientes ilegítimos o ilegales, con objeto de privarlos de la protección del derecho internacional humanitario. Una de las principales opciones para los Estados es la de aplicar las leyes penales dentro de su jurisdicción. En este caso, Estados Unidos ha desafiado las leyes tradicionalmente reconocidas sobre jurisdicción y extradición en el tratamiento de cientos de extranjeros y algunos estadounidenses en el centro de detención de la bahía de Guantánamo, en la conocida práctica de entregas extraordinarias y en el uso de dudosas técnicas de interrogatorio. Sin una definición de terrorismo reconocida internacionalmente, el grupo terrorista entra dentro del ámbito de la ilegitimidad o ilegalidad. La comunidad internacional ha respondido a los atentados provocados por grupos terroristas mediante la promulgación de leyes basadas en los tratados y convenios internacionales que prohíben actos específicos de terrorismo, independientemente de la motivación del grupo, y abordando la cuestión de la facilitación del terrorismo a través de su financiamiento. A pesar de la falta de definición general, la literatura de ciencias políticas ha identificado algunos de los elementos centrales que pueden ayudar a determinar los patrones de los actos terroristas. En este sentido, Schmidt ha establecido 10 elementos que cubren las principales características del terrorismo de acuerdo con las definiciones académicas y de las definiciones legales internacionales bajo los siguientes términos. El uso demostrativo de la violencia contra los seres humanos, la amenaza condicional de más violencia, la producción deliberada de terror o miedo en un grupo determinado, los ataques contra civiles no combatientes e inocentes, el propósito de intimidación, coerción y propaganda,
el hecho de que es un método, táctica o estrategia para librar conflictos, la importancia de comunicar los actos de violencia a un público más amplio, la naturaleza ilegal, criminal e inmoral de los actos de violencia, el carácter predominante político del acto y su uso como herramienta de guerra psicológica para movilizar o inmovilizar sectores de la ciudadanía. Del mismo modo, el manual de SHIFT incluye un directorio mundial de organizaciones terroristas y otras organizaciones relacionadas con la guerra de guerrillas, la violencia política y las protestas, que incluye más de 6.400 organizaciones. Estas organizaciones han sido identificadas por el hecho de haber sido incluidas en los listados de varios países y en los de 2 organizaciones internacionales, las Naciones Unidas y la Unión Europea, como organizaciones terroristas o extremistas. El listado de Estados Unidos incluye 45 organizaciones extranjeras que están designadas como terroristas y otras 60 organizaciones y grupos o entidades de apoyo que están en la lista de exclusión del terrorismo. La lista de las Naciones Unidas, por el contrario, contiene 24 entidades no estatales. El Reino Unido tiene una de las listas más extensas, con 55 organizaciones. Canadá ha incluido en la lista negra a 41 organizaciones, India a 34, la Unión Europea a 29, Australia a 18 y Rusia a 16. Terrorismo y conflictos armados. De acuerdo con el informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio de las Naciones Unidas, titulado Un mundo más seguro, la responsabilidad que compartimos, el terrorismo atenta no solo contra el respeto a los derechos humanos, sino también contra las leyes y usos de la guerra que protegen a la población civil. Esto apunta a que con frecuencia los actos terroristas tienen lugar en un contexto de conflicto armado, ya sea internacional o no internacional, o en situaciones de ocupación. En tales circunstancias son de aplicación las reglas y principios del derecho internacional humanitario, el DIH. En este sentido, aunque el DIH no ofrece una definición de terrorismo, sí regula una serie de prohibiciones de actos cometidos contra la población civil, que en tiempos de paz podían calificarse de terroristas. Del principio de distinción que ordena distinguir entre personas y bienes civiles por una parte y objetivos militares por otra, se desprende una serie de reglas específicas de protección, como por ejemplo la prohibición de los ataques directos o deliberados contra las personas y bienes civiles, la prohibición de los ataques indiscriminados, la prohibición de la utilización de escudos humanos. La violación de tales prohibiciones conllevaría la comisión de infracciones graves del DIH y a su vez de crímenes de guerra. Por su parte, en la lucha contra el terrorismo, los Estados deben actuar con arreglo al derecho internacional, cuyo respeto exige la aplicación concurrente de normas del ius ad bellum y del ius in bello, del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, el marco jurídico internacional de los conflictos armados. De este modo, si el ius in bello se aplica en las situaciones de conflicto armado, a contrario sensu, debe rechazarse la extensión de dichas reglas a otras situaciones que no puedan calificarse de enfrentamiento bélico en sentido propio. Esta distinción resulta relevante para entender la problemática en torno a la denominada guerra contra el terrorismo. La expresión guerra contra el terrorismo o guerra contra el terror surge tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y consiste en la consideración por parte de Estados Unidos de que aquellos atentados habían creado un estado de conflicto armado que requería la utilización de sus fuerzas armadas. Desde el punto de vista jurídico, no puede calificarse de guerra la reacción de un Estado contra una organización terrorista que ha llevado a cabo ataques violentos contra él, sus bienes o las personas bajo su jurisdicción. De acuerdo con Pérez González, tal caracterización, no obstante, entraña, entre otras consecuencias negativas, una destatalización o privatización de la noción de guerra, al presuponer que ésta puede ser desencadenada y proseguida por un grupo privado y, por otra parte, una desterritorialización de dicha noción en la medida en que la amenaza terrorista contemplada en la Military Order no está solo localizada en Afganistán, sino que adquiere un carácter global en el sentido de que la reacción contra ella apunta a cualesquiera. El Instituto Español de Estudios Estratégicos, Lucha contra el Terrorismo y Derecho Internacional. El peligro de la utilización de dicha expresión también ha sido resaltado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe del 2003 sobre el derecho internacional humanitario y los restos de los conflictos armados contemporáneos. El DIH y los retos de los conflictos armados contemporáneos. En su parte cuarta, el DIH y lucha contra el terrorismo. Y dice:
La consecuencia inmediata de los ataques de septiembre del 11 de 2001 contra los Estados Unidos fue el inicio de lo que coloquialmente se ha denominado guerra contra el terrorismo. Habida cuenta de que el terrorismo es esencialmente un fenómeno criminal, como el tráfico de estupefacientes, contra el cual los estados también han declarado guerras, la cuestión es si la guerra contra el terrorismo es una guerra en el sentido jurídico. A la fecha, las respuestas no son uniformes. Se ha creado una confusión desafortunada al utilizar el término de guerra para calificar la totalidad de actividades que quedarían mejor descritas mediante el término de lucha contra el terrorismo. Es evidente que la mayor parte de las actividades emprendidas para prevenir o reprimir los actos de terrorismo no equivalen a un conflicto armado ni implican su existencia. La campaña contra el terrorismo se libra utilizando una multitud de medios tales como la recolección de información de inteligencia, la cooperación policial y judicial, la extradición, las sanciones penales, la presión diplomática y económica, las investigaciones financieras, el congelamiento de activos, los esfuerzos para controlar la proliferación de armas de destrucción en masa, entre otros, los cuales no implican el uso de la fuerza armada. Como ya ha afirmado públicamente el CICR, en varias ocasiones el CICR cree que el derecho internacional humanitario es aplicable cuando la lucha contra el terrorismo equivale o implica un conflicto armado. Tal fue el caso en Afganistán, situación regida claramente por las reglas del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales. A falta de mayores pruebas fácticas, no hay certeza acerca de si su totalidad de la violencia que ocurren entre estados y redes transnacionales pueda considerarse conflicto armado en el sentido jurídico. Por tanto, el DIH se aplicará cuando el contexto de la lucha contra el terrorismo se produce una situación de conflicto armado. En este sentido, los actos terroristas que se cometan en el curso de las hostilidades deberán ser sancionados con arreglo a las reglas y principios del DIH. Terrorismo y derechos humanos. Como venimos indicando, los actos terroristas suponen un atentado contra los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. El terrorismo puede desestabilizar a los gobiernos, socavar la sociedad civil, poner en peligro la paz y la seguridad y amenazar el desarrollo social y económico. Las organizaciones terroristas utilizan tácticas específicas como bombardeos, ataques armados, incendios provocados, asesinatos, barricadas, toma de rehenes, secuestros y ataques suicidas. También operan en diferentes escenarios, en tierra, usando bombas y ataques armados, en el aire, atacando y secuestrando aviones, o en el mar, secuestrando barcos. El incremento del terrorismo es motivo de creciente preocupación, tanto a nivel nacional como internacional. A raíz de esta situación, los estados y algunas organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, han reaccionado mediante la intensificación de sus medidas contra el terrorismo. Los estados pueden adoptar aquellas medidas que consideren necesarias para garantizar su seguridad y eliminar el terrorismo. Sin embargo, dichas medidas, a su vez, deben estar de acuerdo con las garantías y salvaguardas de los derechos humanos. En este sentido, varios órganos o mecanismos de promoción de los derechos humanos de las Naciones Unidas temen que las medidas de lucha contra el terrorismo puedan vulnerar los derechos humanos. El Consejo de Seguridad había reafirmado la necesidad de combatir el terrorismo por todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y posteriormente añadió el respeto a las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario aplicables. En la resolución 2170, en el 2014, el Consejo de Seguridad afirmó que las medidas eficaces contra el terrorismo y el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho se complementan y refuerzan mutuamente y son esenciales para el éxito de la lucha contra el terrorismo, así como la importancia de respetar el Estado de Derecho a fin de prevenir y combatir eficazmente el terrorismo. La necesidad de respetar estrictamente las normas de los derechos humanos es también una de las prioridades de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. Es el cuarto pilar. En el 2005, la Comisión de Derechos Humanos, sustituida por el Consejo de Derechos Humanos, decidió nombrar un relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo por iniciativa de México y con el apoyo de la Unión Europea. El relator informa periódicamente de sus actividades y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General. También cabe destacar la contribución de otras organizaciones internacionales regionales para lograr un mejor equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos, como el Consejo de Europa y la Unión Europea.
Por ejemplo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó las directrices sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo el 11 de julio de 2002 y las directrices sobre la protección de las víctimas de actos terroristas el 2 de marzo del 2005. La Asamblea Parlamentaria también ha adoptado algunas resoluciones y recomendaciones relevantes, como la Resolución 1271 en el 2002, la Recomendación en el 1550 en el 2002, la Resolución 1840 o la Resolución 2090. En su 83ª sesión plenataria de 4 de junio de 2010, la Comisión Europea por la Democracia adoptó el informe 500/2008 Counter-Terrorism Measures and Human Rights, el 5 de julio de 2010. Además, muchas ONG han aportado informes y denuncias sobre la defensa de los derechos humanos y el VIH en la lucha contra el terrorismo, entre otros, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Medidas y sanciones contra organizaciones terroristas. De acuerdo con la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo, entre las medidas que los Estados pueden adoptar para prevenir y combatir el terrorismo pueden señalarse las siguientes. Asegurar que los autores de actos terroristas sean detenidos y enjuiciados o extraditados. Negar refugio y someter a la acción de la justicia según el principio de extradición o enjuiciamiento a toda persona que apoye, facilite, participe o trate de participar en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas o proporcione refugio. E intensificar los esfuerzos a nivel nacional y la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional según proceda, para mejorar los controles fronterizos y aduaneros a fin de prevenir y detectar el desplazamiento de terroristas y prevenir y detectar el tráfico ilícito de armas. Como hemos señalado, la comunidad internacional debe ser clara y firme en relación con la necesidad de que las actividades contra el terrorismo se realicen en pleno respeto a la protección conferida a todas las personas por el derecho internacional, en particular el VIH, y el derecho de los derechos humanos. Estas disposiciones también atañen a las personas arrestadas y detenidas en relación con el terrorismo, como los denominados combatientes extranjeros. La detención de estas personas debe realizarse en todos sus aspectos de conformidad con las normas internacionales pertinentes. Los mecanismos de vigilancia independientes y neutrales, como el CICR, debe tener acceso a esas personas para poder ayudar a las autoridades detenedoras a garantizar que las personas detenidas sean tratadas con humanidad y de conformidad con el derecho internacional y los principios aplicables. Por otro lado, el CICR ha subrayado en varias ocasiones los potenciales efectos adversos que pueden tener en la acción humanitaria las medidas contra el terrorismo adoptadas por los Estados, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Esas medidas, en particular la legislación penal, deben elaborarse de modo tal que no impidan la acción humanitaria ni la vuelvan más difícil. Esta acción abarca el diálogo sobre cuestiones de índole humanitaria con grupos armados no estatales, aun cuando se los designe como terroristas. En particular, la legislación penal que aborde el terrorismo debería excluir de su ámbito de aplicación las actividades que sean estrictamente humanitarias e imparciales. En cuanto a la posible financiación del terrorismo, como señala Rastor, los mecanismos de financiación del terrorismo tienen una naturaleza transnacional e incluyen fuentes procedentes tanto de empresas legales como de actividades ilícitas. Muchos combatientes extranjeros se microfinancian con ayudas sociales, créditos bancarios o a través de fraudes financieros. Por ello, la estrategia global también ha apuntado a la necesidad de alentar al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional de Policía Criminal a aumentar la colaboración con los Estados para ayudarlos a dar pleno cumplimiento a las normas y las obligaciones internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde 2004, la Unión Europea también ha reforzado su política de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de medidas para mejorar el intercambio de información, aumentar la transparencia y mejorar la trazabilidad de las transacciones financieras.